Ella pregunta con amor, historias de dudas y dolor, voces que buscan su raíz, niños robados entre mil. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Trata de Personas. Hoy tenemos a Marise Battistoni, va a estar contando su historia para redes, para que conozcan estos casos que realmente no tienen mucha visualización. Lamentablemente, ustedes saben mi pensamiento en cuanto a lo que realmente importan los derechos humanos. Tengo la posibilidad de estar con ella, le quiero agradecer que está acá, así que le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida, Marise, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y por hacer visible nuestras historias. Me gustaría que digas cuándo naciste, cómo es que a vos te van diciendo que no sos hija de quienes te criaron. Yo nací, supuestamente en los papeles, el 28 de julio de 1980. Aproximadamente mis padres de crianza me lo dijeron a los 4 años, por una recomendación del pediatra, porque yo estaba teniendo algunos problemas de sociabilidad y esas cosas. Entonces, nada, le recomendaron que encontraran a un profesional que los ayude a contarme que yo no era hijo de ellos porque tenía mucho bullying en el jardín. Porque si bien era bastante físicamente parecida a mi papá adoptivo, no a mi madre. Entonces era como que, nada, o sea, me empezaron a hacer bullying, aparte de que yo tenía otras cuestiones y demás. Entonces, aproximadamente a esa edad y crecí hasta la adolescencia pensando eso. Y si bien siempre tuve algunas cuestiones de algunos momentos en donde yo quería buscar mis orígenes y quiénes eran mi familia biológica y demás, no tuve ese acompañamiento porque cada vez que yo lo nombraba era un mar de lágrimas de mis padres, de ambos. Entonces eso me hacía ir para atrás y dejarlo como para algo cuando yo fuera mayor de edad y poder hacerlo yo sola. Y sí, decime. Tu caso es muy particular porque, por suerte, tenés algo que es positivo que no pasa con otras entrevistas. Te lo dijeron a los 4 años y ya eso te va generando como una confianza a vos como persona, digo, porque hay muchas personas que se enteran a los 50 años, a los 40. Por suerte no es tu caso. Dicho esto, ¿tenés el certificado de nacimiento? ¿Sabés dónde naciste? Sí, o sea, yo después, justamente cuando empecé la universidad, yo iba a cursar a La Plata, dirección de cine. Entonces una de las materias era trabajo social, que la compartíamos, viste que a veces está esto de compartir una materia con varias carreras y demás. Entonces también se compartía con trabajo social. Entonces una de las docentes trabajaba en derechos humanos, Abuelas. Entonces tuvimos que hacer un trabajo y eso detonó, porque había muchas fotos de madres embarazadas y demás, es como para que nosotros de acuerdo a eso hagamos un guión. Entonces, nada, me conmovió muchísimo. Entonces, esa profe me dijo, me llamó después de ese trabajo, de la cursada, y me dijo por qué me había puesto así, porque nada, quería saberlo, porque yo había empezado a llorar desconsoladamente y no sabían qué hacer, porque no sabían qué me pasaba. Entonces ellas me empezaron a hablar de esto, o sea, de que era muy común en esa época, pues yo soy del 80, estoy en pleno ahí proceso de finales de la dictadura y demás, y supuestamente
seguían los secuestros y demás, por más que no sean visibles, o sea, seguían igual. Entonces, nada, yo entré por ese lado. Entonces empecé a investigar, fui a abuelas, estoy en el banco de sangre. En todos estos años nunca me llamaron. Y en ese momento yo empecé la búsqueda porque la necesitaba. O sea, abuelas, si bien me habían ofrecido tener terapia gratuita, yo sentía como que yo estaba en una familia en donde podía trabajar y tener un sustento como para pagarme esa terapia, entonces no quería sacarle el lugar a otro que no pudiera. Entonces dejé, pero seguí por mi lado. Empecé a investigar. En esa época no existía internet, no existían las redes sociales, o sea, tenías que ir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Golpeando puertitas. Yo te hablo de esto en el 98, 99. Entonces llegué a una fundación que se llamaba ¿Quiénes somos? Y ahí dio la casualidad que yo encontré a una persona que había nacido en el mismo hospital donde nací yo. A mí, para ponerlos un poco en contexto, me habían dicho en la charla y siempre me decían que yo había nacido en el hospital y que me habían ido a buscar al hospital. Y hablándolo con esta señora, ahora no recuerdo bien el nombre porque fue hace mucho y después perdí el contacto y se me fue un poco el nombre, pero hablándolo, charlándolo, a ella le habían contado exactamente lo mismo. O sea, era la misma historia, era como un storytelling que la repetían. Y ahí empecé a investigar, fui a la dirección donde yo tenía en el acta de nacimiento que existía esa clínica. Perdón, en el certificado, porque no es un acta, es un certificado de nacimiento. Fui a la dirección, queda en Temperley. La clínica se llama Alba, se llamaba porque ahora no existe. Y después de eso, empecé a tener todos esos datos, y el médico, que era el dueño de esa clínica, tenía un socio. Y averiguando, o sea, con esta señora, porque ella ya había averiguado, y si bien el médico estaba ya entrando en una especie de locura senil, un Alzheimer, una onda así, la familia había quedado con todos esos papeles y estaba iniciándole un juicio para que abrieran todos esos expedientes, porque una de las cosas buenas que tienen es que llevan todo anotado. Entonces, vos podés acceder a eso y tenés, aunque sea un dato para comenzar todo ese recorrido de empezar a encontrar a la familia biológica y demás, o por ahí algún dato más. Entonces yo en ese momento quise unirme, pero internamente yo estaba teniendo un conflicto y bueno, tuve que separarme, dejar de investigar, y eso quedó como en stand-by. Después volví 2 o 3 años después a querer hacerlo, pero también tenía como yo estaba saliendo del closet, o sea, me estaba reconociendo yo como persona y demás, entonces tenía todo ese conflicto y necesitaba seguir buscando. Y esa búsqueda, o sea, siempre llevaba a lo mismo, la misma clínica, las mismas personas. La clínica ya había tenido supuestamente un incendio, la trasladaron 2 cuadras más de donde estaba originariamente, y después la clínica presentó quiebra, o sea, los dueños, el médico de apellido Botiroli, que es el que está firmado en mi certificado, presentó quiebra y demás, y yo fui al barrio, que es el barrio San José en Temperley, donde está la clínica,
averiguar a ver si alguien tenía alguna data o demás de algún médico que haya trabajado ahí, que no sea Botiroli, pero que haya trabajado ahí y demás. Y nadie me quería decir nada. Nadie me quería decir nada, nadie me quería decir nada. Entonces, nada, abandoné la búsqueda porque, claro, yo tenía otras cosas personales que estaba pasando y necesitaba ocuparme de eso. Y bueno, un poco más adelante, lo que hice fue volver a, a eso porque nunca, o sea, es algo que nunca se te da esa sensación de querer saber. O sea, No, eso te tortura las 24/7 y por más que vos lo quieras tapar o esconder bajo la alfombra, siempre va, en algún momento va a haber algún detonante que te va a hacer que vos empieces a aflorar con todo eso de nuevo. Y si bien yo tuve una etapa en donde pasé por varias cuestiones, o sea, tuve que abandonar la facultad por problemas, seguí trabajando, porque yo encima tenía esa culpabilidad, porque yo trabajaba en la empresa familiar, en la empresa de mi viejo. Entonces como que tenía esa culpa, tenía por un lado que me estaban dando todo ese sustento, todas esas posibilidades de poder estudiar y demás, pero por el otro lado, yo queriendo tener esta sensación de querer buscar cosas, de buscar mis orígenes y no poder hacerlo por sentirme la culpa de que soy una desagradecida por haber tenido todo lo que tuve y ahora quiero buscarlos y es como que, nada. Entonces, bueno, continué hasta que conozco a una chica que empezamos a salir eh, y me acompañó en todo el proceso para volver a abuelas. Porque a mí me costaba muchísimo volver a abuelas, pues yo desde el 2000 al 2013 aproximadamente perdí contacto absoluto con abuelas. Entonces, nada, o sea, tenía que volver a abrir esa puerta y a pasar por todo eso. Y eh, no tenía ánimo como para hacerlo sola. Sí, decime. en el caso de abuelas, vos sabés que yo entrevisto a muchas personas que están en tu misma situación. El mensaje a abuelas es muy crítico. ¿Y por qué digo esto? Abuelas está para los desaparecidos en dictadura, pero no se involucra en los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, que es una palabra tan imponente, pero tan vacía para algunos casos, los entrevistados hablan y tienen una mirada crítica, porque les han cerrado la puerta en la cara, no los han asesorado, no les han dicho cómo continuar el trámite. Es decir, Exacto. hay un vacío legal con ustedes que llama la atención. Por eso te escucho con atención, porque yo creo que esto de preguntarte quién soy, qué estoy haciendo en esta vida y demás, no es una tontería. Lo que pasa es que nadie le da el sentido que tiene que tener causas como estas. Ustedes son víctimas de la trata de personas, sin lugar a dudas. Me gustaría preguntarte qué mirada tenés de los derechos humanos, por un lado, y por el otro lado, preguntarte qué pensás de los medios de comunicación. Justamente con lo que venís diciendo, yo te iba a seguir contando cómo era la experiencia de estar, digamos, de ir a abuelas, contactarlas y demás. Yo fui porque me citaron, me trataron horriblemente mal. Menos mal que yo había ido con esta chica porque te juro que salí destruida. Y mismo la persona que me atendió, o sea, mirá cómo habrá sido el hecho traumático que no me recuerdo, solo me recuerdo el nombre, el rostro de ella y cosas esporádicas que me dijo, o sea, no me acuerdo bien, ni siquiera la dirección donde me había citado nada, o sea, mirá lo traumático que fue. Y ella lo que me dijo, o sea, que me quedó, es que lo que yo podía hacer,
lo que podía hacer, no es que ella me estaba recomendando, me estaba dando direcciones ni nada por el estilo, me dice, hay grupos, organizaciones que se encargan de hacer charlas y demás, y podés ir a uno de ellos. Entonces yo le pregunto, dame direcciones, decime dónde. Y me dice, funcionan en tal lugar, pero no sé ahora si están porque tenemos los datos desactualizados. Me fui, entonces yo me pregunto, o sea, me hice esa pregunta apenas, porque yo encima lo que tengo es que siempre que me pasa algún hecho o algo, empiezo a preguntar el por qué y si puedo sacar algo positivo de todo eso. Entonces me empecé a preguntar, ¿por qué habiendo tanta publicidad en momentos específicos, por qué va a haber tanta publicidad de que acércate a abuelas, acércate, si vos tenés alguna duda y demás, acércate, o sea, está en el banco, o sea, ¿por qué está toda esa publicidad y se gasta todo eso cuando después vos en la realidad no tenés un equipo en donde te acompañe en todo ese proceso? O sea, yo tengo unos sentimientos encontrados con respecto a eso porque yo tengo, en el grupo de amigues, tengo personas que estuvieron en la dictadura, o sea, son hijos y demás, entonces tengo como unos sentimientos encontrados y a veces tenemos discusiones en donde decimos, pero ¿cómo puede ser que para ciertas cosas tengan todo ese equipamiento, tengan todo ese seguimiento, pero para otras no y estás dentro del mismo periodo? Porque yo también soy un ser humano que no conozco mi identidad, pasó en los 80, también tengo todas esas características que entran dentro de una posibilidad de ser hija de desaparecidos, pero no tengo ese acompañamiento. Y después, más adelante, que es una de las cosas que yo también te iba a contar dentro de la historia que estaba contando, me enteré de que en mi legajo, porque vos cuando vas a abuela vos tenés un legajo, en donde supuestamente hay varios entrecruzamientos durante el tiempo en donde vos estás dentro de ese, dentro de abuelas. O sea, dentro de ese, en realidad hay que separar un poco de abuelas con Adi, que son dos cosas totalmente diferentes. Son distintas. Entonces, yo estoy en Conadi y mi legajo, que supuestamente, vos hacés la cuenta, yo soy media mala para las matemáticas, pero hacés la cuenta, estoy desde el 98, que encima es 97, que yo me enteré después que fui menor de edad. O sea, a mí me tomaron, yo fui con una de las profesoras que te contaba, hasta abuelas en Capital, me hicieron todo el expediente, me sacaron sangre, me tomaron las huellas digitales enfrente del abasto, cuando estaban enfrente del abasto, me hicieron todo y yo era menor de edad. O sea, no estuve ni con una persona, está bien, fui con esa profesora, pero esa profesora no era ni pariente mía, no, nada. O sea, era simplemente una profesora que me hacía la gamba, nada más. Entonces, ahí nacen varias preguntas primero. ¿Por qué siendo menor de edad te hacen lo que te hacen sin alguna autorización de tus padres? Por ejemplo, ¿qué ocultaron atrás de esos estudios que te hicieron? Eso por un lado que creo que tendrías que preguntarte. Y la otra pregunta es, Abuelas de Plaza de Mayo, desde mi perspectiva, viéndolo de afuera, son cómplices de la trata de personas, Marisa, y te voy a decir el porqué. Los derechos humanos tienen que abarcarnos a todos. Cuando yo me involucro en estos casos, la primera pregunta que me sale es, ¿qué pasa con Abuelas de Plaza de Mayo? ¿Por qué están tan dormidas en este tema? Y después dije, no están dormidas. Yo creo que hay una complicidad del poder político y de Abuelas de Plaza de Mayo con la trata de personas. Es tan simple como eso. Ahora, después de ahí uno puede hacerse alguna pregunta. De hecho, cuando yo entrevisto a las personas, yo pregunto, porque ninguno quizás capaz en el momento se da cuenta, pero después empieza a salir esta pregunta. ¿No crees
que Abuelas es cómplice de todo este circo que tiene ella al estar enfrente de Abuelas, se creen poderosos. Ellos tienen el poder sobre nosotros las personas, porque yo me pregunto, ¿por qué los dejan de lado a ustedes? ¿Por qué no entran en la ley de trata de personas? Son preguntas que me voy haciendo con el paso del tiempo. No sé qué pensás vos de esto. Es que a mí también me hace ruido, siempre me hizo ruido. O sea, desde que empecé todo el contacto con ellos, hasta incluso hace 2 años cuando empezamos con el amparo colectivo en donde estoy, me enteré de muchas cosas. O sea, mi expediente se tendría que tener, o sea, tendría que ser un fajo así de entre todos los entrecruzamientos que se tendrían que haber hecho una vez por año, que es lo mínimo que se pide para hacer un entrecruzamiento, y tiene solamente 15 hojas. O sea, y las 15 hojas, todos son papeles. O sea, es mi certificado de nacimiento, mi documento de identidad, o sea, y 2 o 3 cartas que hicieron un entrecruzamiento y no hubo un resultado positivo. Entonces, yo cuando empecé con todo esto, con este grupo y demás, que empezamos con el amparo, que empezaron con las entrevistas y demás, qué sé yo hablé con una de las personas también de Abuelas, que salió a decirnos del CONADI, no de Abuelas, de CONADI. Lo que me dijo fue, y bueno, vos tenés que seguir buscando, pero mientras tanto, ¿qué hago? O sea, mientras tanto, ¿qué hago? En ese momento tenía 40 y pico, 41, 42. Le digo, tengo 41, o sea, ¿cuánto más y por dónde voy a buscar? Porque no me dicen, tenés esta oficina para hacerlo, tenés este acompañamiento para hacerlo. Entonces, ¿qué es? Una complicidad entre decir, bueno, nosotros ya tenemos en vista o ya tenemos en un legado o lo que fuera, o escrito o donde fuera, quiénes son y los vamos diciendo que los encontramos esporádicamente para seguir haciendo todo esto, ¿o qué? Porque no estás hablando con un papel o con un objeto, estás hablando con una persona. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Seguir esperando? O sea, seguir lo que yo tengo, o sea, buscando sola. O sea, yo gracias a la diosa estoy dentro de este amparo colectivo y tengo personas en mi misma situación y personas que no están dentro de Abuelas ni demás, pero que sí pasaron por lo mismo. Entonces, ese grupo humano que se forma externo a todo esto, externo al Estado, externo a las políticas públicas, externo a todo. O sea, nosotros tenemos esa sororidad. Y eso duele muchísimo, porque yo también soy un ser humano, como otros. Y no sé si es solo complicidad, sino también estar en la zona de confort. Yo estoy bien acá, no hago problema y sigo estando como estoy. Que estoy bárbaro. ¿Entendés? O sea, la persona que... Ahora no recuerdo el nombre, porque a mí me pasa eso, ¿viste? Cuando yo a veces tengo un hecho traumático y demás, no recuerdo los nombres. Sí las caras, pero no los nombres. Y yo agarro y le digo, vos ya sabés quiénes son tus... Porque es hijo de desaparecido, que trabaja en la CONADI. Vos ya tenés quiénes son tus padres biológicos, o sea, ya tenés toda tu historia. Vos estás trabajando y estabas en mi misma situación y me estás diciendo esto. Ni siquiera tenés la empatía de decir, bueno, te podemos ayudar con esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir esperando y que el legajo quede archivado ahí? Porque encima, si vos ves mi número de legajo, es uno de los primeros legajos que se hicieron. ¿Entendés? O sea, de ahí ahora hay un montón de personas que por ahí sí se acercaron y demás, pero mi legajo es uno de los primeros y todavía estamos acá charlando de esto. O sea, yo no te puedo decir otro final de mi historia porque sigue siendo el mismo desarrollo. Estoy en ese desarrollo. ¿Me explico? Sí. Entonces, O sea, es que es durísimo. yo te escucho
yo te escucho y cada vez que pasan las entrevistas más afirmo que hay una complicidad tremenda de los derechos humanos, de Abuela de Plaza de Mayo y del CONADI. Abuela de Plaza de Mayo y el CONADI yo creo que son cómplices de la trata de personas, pero no tengo duda de eso. Y con el tiempo me voy dando cuenta que ustedes me enseñan mucho de lo que me van contando. ¿Sabes por qué te pregunto lo de los medios de comunicación? Los medios no tocan algunos temas. No sé si vos lo pudiste captar en este tiempo. No hablan de la trata de personas, no hablan fuerte del narcotráfico, dos de los temas más importantes que tiene cualquier país, porque esto destruye almas, vidas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué los medios de comunicación no hablan de la trata de personas? ¿Por qué los medios de comunicación no hablan del narcotráfico? Tu mirada ante esto, ¿cuál sería? Porque recién hoy hablan de la trata de personas por el caso de Loan, que ojalá aparezca, pero digo, ¿por qué lo callan? Para vos, ¿por qué callan los medios estos temas? Por un lado, o sea, te lo digo, tengo como unos sentimientos encontrados también, porque yo también vengo del palo del cine. Una de mis carreras es dirección de cine y también me movía en ese lugar. Últimamente cambió mucho lo que es los medios, igual que la sociedad, muchas cosas cambiaron. Y últimamente yo la mirada que tengo es de los medios muy amarillistas. Entonces, mientras te puedan hacer la cizaña más grande como para que eso te venda o que tenga posibilidades de algo, ahí se ocupan. Cuando no ven esa posibilidad, no se ocupan. O sea, no solamente yo te lo digo desde este punto, sino también yo me muevo dentro de un sector en el laburo, porque yo hago ferias con mi taller y también esas ferias pertenecen al municipio. Entonces yo también lo veo en las ferias y en los puntos donde iba, porque, bueno, por un tema no estuve haciendo ferias últimamente, pero yo también lo veía en las políticas públicas que hacían en los barrios. Si bien es una ayuda tener una feria para un emprendedor, es una ayuda, también había otras falencias, ¿entendés? Entonces, en algunos lugares, no en todos, no voy a poner a todos en la misma bolsa, pero en algunos lugares era para la foto. Estamos haciendo esto para la foto. Nos va a dar publicidad, nos va a decir, bueno, estamos trabajando en algo, pero después en el backstage, en el detrás de cámara, eso no sucedía. O sea, te lo digo también desde el punto de vista neurodivergente, porque yo el año pasado me dieron el diagnóstico de autismo. Y también pasa en ese sector, como esa minoría, como la minoría LGBT, como la minoría de discapacidad. O sea, es todo. No es solamente porque es una trata de personas y demás, es la persona en sí que no la consideran un ser humano. Para la foto todo bien, o sea, para la fotito, para las redes sociales estamos todo bien, pero cuando tenés que ir a remangarte, no, ¿entendés? O sea, te dejan aislado como ser humano en sí, no solamente por la trata de personas y demás. Ese es mi punto de vista por todo lo que yo te vengo diciendo que estoy y en donde me muevo y demás, es la persona en sí. Y eso te duele muchísimo. Eso duele, pero aparte de dolerte, yo te juro que a medida que paso voy aprendiendo y mucho, porque los escucho y no lo puedo creer. Yo tengo 33 años y desde que tengo uso de razón, jamás escuché que se hablara de la trata de personas y del narcotráfico como está pasando quizás hoy, que en algunos casos esporádicos se toca. Digo, para mí, esto existió toda la vida. Lo que pasa que es tanto el poder que manejan, porque lo manejan también los medios a esto. Yo, como periodista, lo digo, como locutora nacional, las agendas en los medios de comunicación se arman. Y si tu tema no garpa, no entras. Y en el tema que pueda llegar a garpar, te ponen para rellenar el espacio. Digo,
¿no hay una autocrítica de la persona que está siendo entrevistada? Porque tienen que realmente tener como decir, es mi vida, es mi causa, soy yo, soy un ser humano. Y a veces como que me cuesta entender esa parte de los medios de comunicación. No lo voy a entender nunca, pero a la vez lo entiendo, sé qué es lo que está pasando. Yo creo que muchos son parte, están entongados con este tema. Deja muchísimo dinero, Marisse, es Ujú. el mercado más grande que puede tener el mundo entero. Narcotráfico y trata de personas. Sí, sí, aparte de eso, o sea, es mucha cuestión, no solamente, o sea, yo creo que es por parte de ambas partes, o sea, de la parte de la entrevista, de la parte de los medios y demás, y de las personas que van a ser entrevistadas. O sea, vos ponete a pensar que muchas de esas personas que van a ser entrevistadas y que continúan la entrevista tienen un montón de falencias, un montón de carencias en muchos aspectos. O sea, mucha ignorancia. Entonces, cuando vos tenés una voz o una opinión formada o tenés un pensamiento crítico, adiós, ¿me explico? Entonces, yo creo que también pasa por esa Pero parte. por O eso, sea, y yo creo que por eso te lo pregunto acá. ¿Por qué te hago esta ujú, pregunta yo? Porque yo no tengo bajada de línea, yo no tengo rating. Yo lo que quiero es que tu historia se conozca como la de todos. Y acá yo les sí, permito tener un pensamiento crítico a todos los entrevistados. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que es parte de la vida, María. Dice, todos nosotros tenemos que tener una mirada crítica ante los derechos ujú. humanos. Por eso yo me pongo adelante de estas causas y por eso quiero que sean libres y creo que lo he logrado, te lo juro que lo he logrado porque me apena muchísimo que ustedes estén con una historia tan dura y encima estén cautivos de lo que ustedes tienen ganas de decir, porque esto en los medios de comunicación no pasa, Marise. Te puedo No. asegurar que no tenés 40, 50 minutos hablando. Me detengo a escucharlos porque para mí valen y un montón. Y muchos después me Mm. escriben y me dicen, Sole, gracias, se está viendo la entrevista en redes, y eso es lo que a mí me gusta. Acá ustedes pueden tener el pensamiento crítico que quieran. Yo jamás le voy a decir, esto no lo hagan. Y creo que eso también vale para ustedes. Sí, sí. O sea, es muy importante el que nos tomen y que tengamos una voz y que podamos hablar y hacernos conocer y visibilizar todas estas cosas, porque no es una o dos personas o 2000 personas o 3000 personas que estamos en un amparo. O sea, es el 60 o el 70% de la población argentina en donde siempre pasó lo mismo. O sea, vos ponele el momento histórico que quieras. O sea, el nombre que vos quieras, dictadura, o sea, lo que fuera. eh, Siempre pasó y siempre se tapó y siempre hubo ese tabú. Yo también, o sea, tengo un problemita con el tema tabú. Em, pero es como que esa mirada al que no se dice, el que no lo digamos porque está mal visto. Yo te lo digo también desde el punto cuando salí del closet y digo abiertamente al día de hoy, o sea, salí a los 21, tengo 44 y sigo diciendo, si me preguntan o eso, estoy casada con una mujer, soy lesbiana y punto. Y ahí también, o sea, ese tabú ay, pero no lo digas, o cuando también empecé a decir que yo lo considero al autismo como una identidad, parte de mi identidad, que soy autista. No, ¿cómo vas a decir que sos autista? Es como que esa mirada a lo diferente tiene que callarse, tiene que ocultarse. Entonces, yo creo que todas estas cosas, o sea, todas estas entrevistas nos ayudan completamente porque nos dan la posibilidad de poder hablar, de poder contar lo que estamos viviendo, porque no es que lo vivimos, es que lo estamos viviendo las 24/7. O sea, estamos con eso las 24/7
Y es un sentimiento de impotencia total, el no poder siquiera, por ejemplo, ¿no? Yo te doy un ejemplo, por ahí otro de los chicos te lo dio también, pero el ir a un médico por primera vez y que el médico te pida una historia clínica y decirle, no señor, no tengo historia clínica. Y el médico te diga, pero ¿por qué señora no tiene? No sabe, no, pregúntela, no, soy apropiada. Yo ahora a partir de conocer a esta chica me empecé a decir que era apropiada y que no digo más que soy adoptada. Porque esa es la palabra real, el ponerle una palabra a lo que pasa. No es un tabú, no es nada, es una palabra porque se llama así. O sea, si bien yo tengo una relación espectacular con mis padres adoptivos, mi hermana y demás, y toda mi familia, o sea, los amo porque me acompañaron todo este tiempo y demás, hay que ponerle las cosas por su nombre. Fue una apropiación, por más que me duela, por más que no lo pueda decir porque los pone mal y demás, fue una apropiación. Entonces, esto, que podamos ponerle palabras a lo que nos pasa, porque en realidad eso tiene un nombre, es espectacular. Nos ayuda muchísimo porque hay gente que vive ignorante de todos estos temas. Si no salen en la televisión, no existe. O sea, si no salen en los medios, si no salen en las redes, hay cosas que no existen, pero existen, existimos. Entonces, o sea, que todo esto es espectacular porque nos ayuda también a nosotros a poder decir, alguien nos está escuchando, nos creas o no, pero nos estás escuchando y nos estás dando la libertad de poder expresarlo, poder ponerle un nombre a lo que nos pasa, poder expresarlo y poder darlo a conocer. Ojalá yo en algún momento después de esto o cuando empiece de nuevo un poco a mover por redes sociales o lo que fuera mi historia, porque yo la dejé un poquito en stand-by por todo este proceso que estoy pasando con el autismo, pero también tengo desregulaciones sensoriales y demás, entonces es como que necesito adaptarme y todo a esa nueva vida. Pero ojalá yo en algún momento, gracias a esto, pueda encontrar a mi familia biológica y poder decir, aunque sea algo mínimo, es decir, soy Tana, no sé, soy irlandesa, por decirte algo, soy gallega, o que me vaya al médico y decirle, sí, tengo toda esta historia clínica, que son detalles o cosas sin importancia por ahí para el común de la gente, pero para uno poder decir eso y poder saber de dónde se viene, de cuáles son nuestras raíces, es sumamente importante y ojalá que con estas entrevistas, por ahí yo no, pero sí otro compañero pueda pueda encontrar sus orígenes y pueda encontrar a su familia y que estas entrevistas sean un pequeño granito de arena para que puedan todos poder encontrar a su familia de origen, porque existe la trata y todos estos temas existen desde siempre. Que se callen, que no se hablen, que se escondan bajo la alfombra, es otra cosa, pero existen. Marise, quiero agradecerte este tiempo que me diste la nota, estamos juntas, sabes que me puedes escribir en el momento que necesites. Te vuelvo a agradecer porque realmente es muy importante que estén acá. Como yo estoy acá, ustedes también, y es muy importante. Quiero que le hables a la gente que va a ver esta entrevista en YouTube, Actualidad con Soledad, y en TikTok, que también estoy como Actualidad con Soledad. Me gustaría que le dejes un mensaje a ellos, que son, en definitiva, quienes van a hacer viral tu caso. Bueno, mi historia es, yo nací el 28 de julio de 1980, como figura en el certificado, en la clínica Alba, con el doctor Botiroli. Y si alguien puede llegar a ver
esto o tiene algún dato o demás, bienvenido sea para poder encontrar mi historia y que también podamos ayudar a otros de mis compañeros a poder encontrarlas, a poder encontrar a su familia, que sus historias se hagan visibles y, por favor, si pueden, compartirla a otras personas que por ahí pueden hacerlo y hacemos una cadena para que todos podamos encontrar a nuestra familia biológica. Eso es más o menos lo Muchísimas que te gracias. diría. De nada. Gracias a vos por tomarte este tiempo de hacernos estas entrevistas.